Sean muy bendecidos, mis hermanos y mis hermanas. Un gusto de poder saludarles a cada uno de ustedes junto a sus familias y de poder compartir una vez más la palabra del Señor. Les invito a que podamos orar y podamos rogar al Espíritu Santo para que sea Él el que hable en este día. Gracias te damos, Señor. La gloria es para ti, por supuesto que sí. Gracias por tu misericordia y por permitirnos, Señor, nuevamente escuchar tu voz. Gracias por los consejos sabios que nos has dado, Señor, en este tiempo. Y permítenos, Señor, poder seguir escuchando tu voz a través de tu palabra, Señor mío. Que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mi vida y yo solo el instrumento en tus manos para la gloria tuya. Mi Dios, que no quede solamente como el oír la palabra, sino que también podamos hacer como tu palabra dice. Ayúdanos a que así sea, Señor mío. La gloria es para ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre me gusta recordar un poquito lo que hemos estado estudiando para poder ir enlazando lo que ha sido estos 11 capítulos ya y ahora este capítulo número 12 del libro de Nehemías, ya llegando al final de este hermoso libro. Hemos aprendido mucho gracias al Señor. El Señor nos ha podido revelar cada uno de los capítulos y los versículos que están entregados a través de su palabra y que nos ha dado enseñanzas a cada uno de nosotros y hemos sido edificados, por supuesto que sí. Hemos estado trabajando en último tiempo en lo que fue la consolidación, ¿cierto?, de la obra, así como nosotros también necesitamos consolidar el trabajo que vamos a hacer para el Señor. Lo consolidamos a través del ayuno, de la oración, de la adoración y por supuesto de la palabra. Ahí está en donde podemos encontrar firmeza a nuestro trabajo en el Señor. Y capítulos anteriores vimos acerca de lo que fue la evidencia, una persona que evidencia, en este caso el pueblo evidenció su arrepentimiento y su entrega completa al Señor. Y para nosotros también es igual, para nosotros poder evidenciar un cambio, una transformación. Tiene que haber obediencia al Señor, santificación al Señor y por supuesto dar al Señor lo mejor de sí. Y en la prédica anterior compartimos acerca de lo que venía después de la evidencia, que era el poder servir. Resultaba ser que el pueblo de Israel había terminado en Jerusalén las murallas, los muros, pero no habitaba nadie en la ciudad o muy poca gente. Entonces comenzó el Señor a llamar al servicio y el llamado al servicio traía consigo varios puntos importantes y que nos enseñó a nosotros también para poder nosotros servir al Señor, servir como Él le agrada. Primero que nada tenemos que estar maduros en el Señor, ser hombres y mujeres maduros en el Señor, no fluctuantes, no debilitarnos por cualquier cosa, sino que maduros en el Señor y por supuesto con fe en el Señor. ¿Ya? Porque generalmente cuando pasan cosas, oposiciones, son las que hacen que nosotros detengamos el servicio al Señor. Y ellos tenían estos dos puntos importantes, pero además ellos primero dejaron su comodidad, ellos estaban cómodos en el lugar donde estaban, en sus tierras, para poder irse a un lugar donde estaba desierto, lleno de ruinas, y ellos aceptaron el compromiso de servir al Señor y abandonaron su comodidad. Y no solamente su comodidad, sino también abandonaron su voluntad, sus deseos, sus sueños, sus metas, todo lo que ellos tenían en su mente el día que apareció el Señor en sus vidas y comenzaron a servir y dijeron, ok, ahora nuestras mentes son diferentes, nuestros deseos son distintos y la voluntad ya no es la nuestra, sino que la del Señor en nosotros. Y también vimos también lo importante que tenía este tipo de servicio, porque este tipo de servicio conllevó lo que hablamos, lo que era la bendición. ¿Se acuerda que conversamos lo que era bendecir? Bendecir era hablar bien de alguien. Y esto que estos hombres y mujeres del Señor hicieron, provocaron que la gente, el resto del pueblo los bendijera, porque hablaban bien de ellos. Decían, qué increíble, ellos abandonaron todo, abandonaron sus comodidades, sus tierras, sus lugares, sus campos, sus sembrados, todo para ir a servir al Señor. Por eso hablaban bien de ellos.
Y también vimos la importancia de los nombres que están escritos, que para nosotros a veces no nos tienen mucho, los pasamos de largo, pero para el Señor no. El Señor si los escribió, si los puso en la palabra, fue porque quería destacarlos y hacer ver de que todos, para servir al Señor, hacen un trabajo importante. Por eso no importaba lo que hiciera, si pocos, si muchos, si a la vista de muchos, si a la vista de pocos. Lo importante era servir al Señor. Y en base a esto, ya un pueblo sirviendo al Señor, viene ahora algo también muy importante de aprender en este capítulo 12, que comienza con una larga lista de nombres, que por supuesto no la vamos a mencionar, no porque no sean importantes, sino para no extender la predicación. Usted por supuesto lea el capítulo completo en su casa. Yo me voy a saltar hasta el verso 27, capítulo 12, por supuesto, de Nehemías, verso 27. Dice así: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y las fiestas, con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que se propone el pueblo de Israel ahora? Ya estaban todos los que iban a servir al Señor, y ellos lo que proponen ahora es hacer una fiesta, una celebración. Y a veces se piensa que la fiesta, yo he escuchado mucha gente que a veces, cristianos, que piensan que las fiestas son del diablo. Y no es así, las fiestas son del Señor. Lo que pasa es que lamentablemente el diablo tomó propiedad de esto. Y obviamente las fiestas no se refiere a las que uno acostumbra a ver o acostumbró a estar en el tiempo que uno estaba fuera o lejos del Señor. Pero las fiestas sí eran del Señor, las celebraciones sí eran parte importante para el pueblo del Señor. La idea era celebrar a Dios. La Biblia dice en el libro de Salmos, en el 145, verso 4, dice: generación en generación celebrarán tus obras, anunciarán tus poderes y tus hechos. Entonces el pueblo comenzó a celebrar al Señor, comenzó a hacer una fiesta en celebración al Señor. Pero vamos a ver puntos importantes que tienen que ver una celebración, porque para hacer una celebración o para organizar una celebración tiene que haber puntos importantes que vamos a ver en estos siguientes versículos. Leamos de nuevo el 27, vamos a leer hasta el 30. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Lo primero que había que hacer, hermanos, para poder celebrar al Señor, era dedicarse. ¿Qué es dedicarse? ¿Qué es dedicarse? Uno lo busca en el diccionario bíblico o un diccionario de la Real Lengua Española. Cuando uno pone dedicar significa ofrecimiento, homenaje, ceremonia. Entonces, en vista a eso, a ese significado, ¿qué es para nosotros el dedicarse? Cuando uno hace una presentación de niño, por ejemplo, en la iglesia, eso es una celebración, es una dedicación. Cuando uno hace un cumpleaños, es una celebración, pero necesita dedicación. Cuando usted realiza una boda, cuando usted se va a casar, sí, es una celebración, pero esa boda necesita una dedicación anterior. No sé si me están entendiendo. Vamos al ejemplo de la boda. Para nosotros poder realizar esa celebración,
Tiene que haber una dedicación detrás, una dedicación que ve el lugar donde va a ser la ceremonia, los maestros que van a trabajar en la cocina, que van a trabajar sirviendo, que van a trabajar, no sé, en todo lo que es la recepción. Y tiene que ver con todo lo que es la organización, los tiempos. Es toda una dedicación antes de poder celebrar, antes de poder llevar a cabo la celebración. Por eso es que es importante entender que cuando nosotros celebramos al Señor, tenemos que dedicarla, tenemos que prepararla, tenemos que buscar la forma de poder eh, agradar al Señor y celebrarlo. Mire lo que dice el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 10, el verso 31 dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros hagamos tenemos que dedicarlo al Señor. Sea que comamos, sea que vamos a quitar ejemplo de eso, pero lo que quiere decir en realidad es todo lo que nosotros hagamos, dediquémoslo al Señor. Todo, absolutamente todo. Todo lo que nosotros, aunque uno puede decir, no, pero es que esto no es para la iglesia, no. Nosotros todo lo que hacemos tiene que ser para el Señor. El libro de Colosenses, el capítulo 3, el verso 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Se da cuenta? Todo, incluso en el trabajo. A veces uno piensa que en el trabajo, no, si el trabajo es secular, eso no tiene nada que ver con el Señor. Por supuesto que no. Porque dice que todo lo que hagamos, no lo hagamos pensando que es para el hombre, sino que es para el Señor. Por eso es muy importante que toda nuestra vida sea dedicada siempre para poder lograr una celebración, una fiesta con el Señor. Mire, si uno, para tratar de entender un poquito, cuando uno, no sé, está en el colegio y uno retrocede un tiempo, cuando uno está en el colegio y uno quería salir de vacaciones o quería obtener algún lugar en el colegio, uno tenía que dedicarse a estudiar, a repasar, a hacer las tareas, un montón de cosas. Y al final del año, cuando uno podía lograr obtener resultados y obtener el primer lugar o el segundo o el tercer lugar, ¿qué había? Una celebración. Pero previo a eso hubo una dedicación. Eso es lo que quiero explicarle. Ellos después de la construcción de los muros, ellos se lo dedicaron al Señor. Se lo presentaron al Señor. Señor, te presentamos nuestras luchas, nuestro trabajo, nosotros te lo dedicamos a ti. Ellos fueron ofendidos, fueron vituperiados, fueron expuestos a burlas, incluso hasta amenazas en la construcción del muro, pero finalmente fue hecha. Por eso que ahora podían celebrar con alegría y con gozo de que el Señor les había dado la victoria. Por eso que todo lo que nosotros podamos hacer, todo, dedíquelo al Señor. Porque cuando venga la victoria de parte del Señor la va a poder celebrar. Pero te le va a poder decir: Señor, esto te lo dediqué a ti. Lo preparé para ti. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer para poder celebrar? Para poder realmente vivir una fiesta con el Señor. Para poder celebrar realmente con el Señor. Versos 28 al 29 del libro de Nehemías. Dice así: y fueron reunidos los hijos de los cantores así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Jeba y de Asmavés, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén para celebrar una fiesta con el Señor. Tenemos que dedicar al Señor nuestras voces, nuestros talentos, nuestras habilidades. No solamente, y aquí hace mención de los cantores, pero en este tiempo no solamente los cantores, y no solamente se refiere a los que ministran la alabanza, sino que todos estamos cantando al Señor. Pero también se refiere a nuestros talentos, a nuestras habilidades, a lo que el Señor nos dio. Nosotros,
Para poder celebrar una fiesta con el Señor, tenemos que dedicar nuestras habilidades, nuestras voces, nuestros talentos, todo para el servicio del Señor. Y algo más, también para celebrar al Señor. Verso 30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Para celebrar al Señor, no solamente ellos dedicaron sus victorias, los triunfos que el Señor les había dado, sus vidas, sino que también sus voces, sus talentos, sus habilidades. Pero ahora ellos quieren también dedicar su vida. Su vida. ¿Por qué? Porque dice, el texto comienza diciendo, y purificaron. Purificaron, se purificaron. ¿Qué quiere decir, hermanos, purificar? Es una palabra bien esquiva para el cristiano. Porque a veces se piensa en muchas cosas, pero ¿qué es pureza? Si uno lo busca en el diccionario, pureza es ausencia de mezcla con otras cosas. Eso es pureza. Cuando usted está ausente de estar mezclado con otras cosas. Y una vez lo expliqué en un ejemplo, en una predicación. Es como que ustedes le dieran a un vaso de jugo natural. Piense usted un jugo que a usted le guste, naranja, plátano, mango, manzana, el jugo que a usted le guste. Ahí está, 100% natural. Estaba por el 99%, 100% natural. Pero le echaron una pizca de veneno. ¿Usted se la tomaría? Probablemente que no. ¿Por qué? Porque no está 100% pura. O otro ejemplo, usted tiene un invitado a almorzar a su casa y por razones llega tarde al almuerzo y los anfitriones comen igual, pero le hicieron un banquete rico y usted llega después y le sirven este banquete rico, pero se lo sirven en los mismos platos sucios que estaban. Se pierde, ¿cierto? Se pierde eso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Lo que ellos hicieron es se purificaron. ¿Y cómo se purificaron? Mire, el libro de Hebreos, el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, el verso 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es conforme, por supuesto, a lo que fue el derramamiento de sangre a través de la muerte de Cristo. Su sangre expuesta, su sangre derramada, fue la que nos limpió, la que nos purificó. Pero es interesante que la Biblia dice que también, para poder purificarnos, hay otra cosa más. El libro de Efesios capítulo 5, el verso 25 y 26, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ah? Dos cosas muy distintas. Una cosa, la salvación es solo por Cristo, por supuesto que sí, pero nuestra purificación viene por su sangre, la sangre del Señor, que nos limpia, que nos purifica, y la palabra, que va terminando de limpiarnos. Y es interesante esto porque uno se pone a pensar y dice, pues uno no entendiera este texto, dice, pero ¿cómo uno va a purificar con sangre si la sangre mancha? No sé si se le ha pasado. No, porque la sangre hace el trabajo de purificar por dentro. Es por dentro donde la sangre actúa y nos limpia y nos purifica para el Señor. Entonces, para poder experimentar una celebración, una fiesta al Señor, primero tenemos que dedicarnos al Señor, dedicar el tiempo para poder celebrar, y segundo, tenemos que, por supuesto, que purificarnos. Amén. Sigamos leyendo
los textos. Versos del 31 al 37. Nehemías, por supuesto. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Asadrías y Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, de Matanías, de Micaías, de Zacur, de Asaf. De Asaf es el mismo que menciona en los Salmos. Y sus hermanos Semaías, Azarel, Milaía, Gilaí, Mai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Todos estos iban con el sacerdote Edra, el 37, y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la ciudad del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Todos estos músicos a cargo de Esdras eran solamente un coro, hermano, para celebrar esta fiesta al Señor. Toda una planificación, toda una dedicación. Todos iban purificados, todos limpios, todos trayendo sus talentos, sus dones, sus habilidades, todo para poder celebrar correctamente estas fiestas. Vamos a ver el segundo grupo, porque ese era el primer coro. Mira el segundo coro, el 38. Y el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, dice Nehemías, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananel y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasín, Maaseías, Minianín, Micaías, Elionai, Zacarías y Ananía con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Eser, y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Qué significaba la palabra alborozo? Que es lo último que leímos en el verso 43. La palabra alborozo significa gran gozo, gran regocijo. Ellos estaban felices, hermano. Había una felicidad enorme. Por eso, si usted lo busca alborozo, significa gran gozo. Una gran felicidad en ellos. Porque todos habían dedicado tiempo, dedicado sacrificio, dedicado todo para poder celebrar correctamente esta fiesta. Entonces, vimos que para celebrar al Señor hay que dedicar su triunfo, dedicar su vida, todo lo que nosotros hacemos, dedicarlo al Señor, dedicar nuestros talentos, nuestras habilidades, y también dedicar nuestra vida, dedicarla pura, purificarnos, no contaminarnos para el Señor, y así poder celebrar al Señor. Pero no solamente eso, ahora también vemos que para celebrar al Señor hay que deleitarse. Mire, el capítulo 37, los versos del 33, es un salmo muy conocido. Salmo 37, versos del 3 al 4, dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que venía ahora? Ahora lo que venía era no solamente
disponerse, no solamente venía a dedicarse, sino que también había que deleitarse para poder celebrar completamente estas fiestas al Señor. ¿Y qué es deleitarse, hermano? ¿Qué significa deleitarse? Significa agradar, cautivar, atraer, gustar. Mire, la semana compartía una palabra en el tiempo que despedimos a nuestra hermana Mari, una palabra en que decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como Pablo tenía esa tranquilidad de poder decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué para mí el vivir es Cristo? Porque él se deleitaba en el Señor. Él amaba al Señor. El Señor había atraído su vida, había cautivado su vida. Por eso él celebraba al Señor. Y en la instancia en que estaba, él celebraba al Señor. Por eso él podía decir con toda seguridad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tampoco era una preocupación para él esa. ¿Por qué? Porque él se deleitaba en el Señor. Y dice el verso 43, el verso 43 dice, y sacrificaron a aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios les había recreado con grande contentamiento. Y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Desde lejos, hermanos, desde muy lejos de ese lugar, escuchaban el alborozo, escuchaban el gran gozo. Y a veces pienso, yo trabajo en un lugar cerca del estadio de Valparaíso, el estadio del Wander. Y bueno, en aquel tiempo cuando se podía ir gente a los estadios, me acuerdo que, y bueno, y el fútbol era mi pasión. Y me acuerdo que se escuchaba realmente el grito del gol y se escuchaba fuerte. Y era así como cautivante. ¿Por qué? Porque me gusta el fútbol, me gustaba. En ese tiempo no conocía al Señor y el fútbol era mi pasión. Y cuando escuchaba el grito del gol, como que algo se remecía dentro de mí. eh, Porque se escuchaba fuerte y se escuchaba el grito de la gente. Y ahora digo yo, ahora mi pasión es Cristo. Y la pregunta es, ¿cuál es su pasión? ¿Dónde está su deleite? ¿Realmente se apasiona cuando usted escucha la alabanza al Señor? Cuando usted escucha palabras del Señor. Cuando usted pasa por afuera de una iglesia y escucha las alabanzas al Señor. Por eso que nosotros cuando tenemos la iglesia abierta, nosotros tenemos las puertas abiertas para que se escuche la alabanza afuera. Para que se escuche el alborozo. Y la gente que pasa por ahí escuche el alborozo. Y no solamente por ahí, los de al frente, los que están de lejos, pueden escuchar. Pero para eso, dentro de la iglesia tiene que haber una gente, un pueblo que celebre al Señor. Que celebre al Señor. Pero para eso, para poder celebrar al Señor, para poder lograr esto, tenemos que dedicar esto y deleitarnos en el Señor. La Biblia dice en el Salmo 68, el Salmo 68, el verso 3, Salmo 68, verso 3 dice, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuándo? Cuando estoy feliz, cuando está todo yéndome bien, en todo tiempo. Regocijaos en el Señor. Otra vez dice el Señor, regocijaos. Mire, hermano, en un mundo lleno de odio,
de maldad, de rencor, en un mundo lleno de malas noticias. Uno prende la tele y las noticias y puras malas noticias. Lo único que puede cambiar esto es Cristo. Los embajadores de Cristo somos nosotros, los cristianos, los redimidos, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Somos los únicos que podemos cambiar su lamento en baile. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos el gozo del Señor. Nosotros tenemos el gozo del Señor y tenemos las buenas nuevas. Nosotros podemos cambiar el odio, la maldad, la frialdad de este mundo. Porque en nosotros Cristo no ha puesto su gozo, su alegría plena. Y podemos cambiar las malas noticias que dan en la tele por las buenas noticias que nosotros tenemos, las buenas nuevas de salvación. Cristo. Por eso es muy importante, hermanos, que para poder nosotros celebrar con alegría, con gozo al Señor, tenemos, hermanos, que dedicar. Por eso a veces pasa que alguien recibe al Señor y es como que, qué bueno, qué rico, te felicito. La Biblia dice que en el cielo hay gran gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿Y por qué no nos alegramos tanto a veces? ¿Por qué no es un motivo de tan alegría? Porque a veces no dedicamos nuestra vida al Señor. No estamos pensando en quién vamos a hablar, a quién vamos a presentarle estas buenas nuevas. Por eso es que nosotros tenemos que hacer lo que viene ahora. Y es interesante esto, que es el último punto que voy a tocar. El verso 43 dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios les había recreado con grande contentamiento. Viene una parte y después la otra. Dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y después se regocijaron. ¿Qué quiere decir esto? Que después del sacrificio viene el regocijo. Y este es un patrón. Este es un patrón. Si usted piensa, usted como padre, como madre, como abuelo, como abuela. Ejemplo, usted tiene su hijo, su nieto, lo que sea, y tiene que estudiar en la universidad, y usted tiene que hacer un tremendo sacrificio para poder costearle esa universidad. Para poder costearle el traslado, la comida, la fotocopia, las impresiones, los trabajos, años de estudio. Y es un sacrificio que usted hace. Pero cuando usted ve a su hijo, a su hija, a su nieta titulada y trabajando, ¿qué viene para usted? Un regocijo de saber de que ese sacrificio valió la pena. En el Señor es lo mismo, hermano. En el Señor es lo mismo. Déjeme decirle que un sacrificio para el Señor vale la pena. Su trabajo no es en vano. Su trabajo no es en vano. Y ese sacrificio en el Señor trae contentamiento. ¿Por qué? Porque hubo una dedicación. Hubo una purificación. Usted se deleitó y se sacrificó. Y ahora usted puede celebrar. Puede presentarse en la fiesta del Señor y celebrar con el Señor. ¿Cuándo? Todos los días, hermanos, y todos los motivos son motivos de fiesta por el Señor. Pero cuesta a veces sacrificios. Dejar comodidades. Dejar las cosas cotidianas, las cosas que acostumbramos a hacer. Por eso es que Él nos quiere puros, no contaminados, 100%, enteros, completos. Queremos disfrutar de esta fiesta. Queremos realmente celebrar. Queremos realmente, cuando nos congreguemos en la iglesia, causar alborozo realmente, que la gente afuera pase y quiera saber si... Hermano, cuando a la gente, si hay silencio total, la gente no le va a atraer. ¿Qué es lo que le atrae a la gente?
cuando hay bulla, cuando algo pasa y uno dice, ay, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es eso que está pasando ahí? Pero ¿cuándo va a haber alborozo en su vida? ¿Cuándo va a haber alborozo en mi vida, en la iglesia? Cuando aprendamos a celebrar al Señor. Cuando aprendamos a que al Señor vamos a rendirle una fiesta. Pero para eso tenemos que dedicarla, prepararla, purificarnos, deleitarnos y sacrificarnos. ¿Qué tipo de sacrificio? Mire, el libro de Hebreos capítulo 13. El libro de Hebreos, el capítulo 13, los versos, voy a leer los versos 15 y 16, dice, perdón, estaba en Santiago, ahí sí, Hebreos 13, 15 y 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Que el Señor nos ayude, amén. El Señor quiere que celebremos al Señor, que todos los días para nosotros en su presencia sean días de fiesta, días de celebración, y que se oiga por todos lados la fiesta que usted celebra al Señor. Pero para vivirla tenemos que dedicar toda nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, sea que comamos o bebamos, todo sea para el Señor, no para el hombre. Tenemos que presentar nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades para el Señor. Tenemos que purificarnos, descontaminarnos, deleitarnos en el Señor y estar dispuestos a hacer sacrificios con tal de ser parte de disfrutar del gozo del Señor. Antes de orar para despedir, quiero tocar algo importante. Después usted lo corrobora, usted lo lea con más calma, pero la Biblia menciona por lo menos 4 o 5 veces a David en este capítulo 13. ¿Y sabe usted por qué lo hace? Lo hace porque la Biblia dice que David tenía un corazón que agradaba al Señor. La Biblia dice que tenía un corazón conforme a Dios. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía ese corazón? Era un corazón que celebraba a Dios. Lo celebraba todos los días, hermano. Le dedicaba todo el tiempo posible. David disfrutaba al Señor, disfrutaba de su presencia y se gozaba en su presencia. Y no solamente él instaba a todos sus músicos, a toda la gente que trabajaba con él, a que así fuera. El libro de Primera Crónicas, el capítulo 15, el verso 16, dice así. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Con alegría, con gozo, porque es para el Señor. Si queremos disfrutar de la presencia del Señor y celebrarla, disfrutar de una fiesta con el Señor, tenemos que tomar en cuenta estos puntos que el Señor nos entregó a través de este capítulo. Demos gracias al Señor. Mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, gracias una vez más por tu palabra. Señor, queremos celebrarte, queremos disfrutar de tu presencia, queremos gozarnos, queremos hacer fiesta. Pero queremos realmente vivirla, queremos experimentarla como la vivía el rey David, como la vivía el pueblo de Israel, como la vivía Pablo. Pero para eso, Señor, tú nos entregaste puntos, dedicarla. Así como dedicamos cumpleaños, cuando queremos hacer un cumpleaños lo preparamos para que todo salga bien, para que la celebración salga bien. Tenemos que dedicar nuestras vidas al Señor. Todo lo que hacemos dedicado al Señor.
ofrecer nuestras vidas, nuestros tiempos, nuestras habilidades, todo lo que, Señor, tú nos entregaste. Señor, también el purificarnos, el no estar contaminados delante tuyo, el poder deleitarnos delante de tu presencia y el poder hacer sacrificios para poder lograr regocijarnos en tu presencia. Queremos ser parte, queremos disfrutar, queremos causar alborozo y que la gente oiga por muchos lados. Un mundo que quizás está triste, está perdido, que vea de que no está todo perdido, que hay un camino aún más grande, aún más ancho, es Cristo. Ahí está la puerta que nos lleva a pesar de estar en este mundo, vivir con gozo, porque nuestra meta es la vida eterna. Y tenemos las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que no han entregado su vida a Cristo, puedan hacerlo. Señor, muchas gracias. Que así sea en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que este sea una bendecida semana. Y que podamos entender esto. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Cristo es la única persona que puede cambiar este mundo. Y tenemos buenas nuevas de salvación. Les animo a cada uno de ustedes. Un abrazo grande y que el Señor les bendiga.